Un saludo en Cristo. Mi nombre es Jorge Augusto y te doy la bienvenida a mi canal. Este canal trata sobre el tema de la formación del músico litúrgico y en fin de la liturgia en general. En este video en específico vamos a empezar con una serie que vamos a llamar Ecos. ¿De qué va a tratar esta serie de videos llamados Ecos? Va a tratar sobre qué nos deja, qué reflexión nos lleva cada celebración que tiene la iglesia dentro de la liturgia. Específicamente dentro del contexto del servicio de las personas que ministran de una manera u otra dentro de la liturgia, y le vamos a dar un especial énfasis al servicio, al ministerio que realizan los músicos y cantores. El domingo pasado tuvimos la fiesta de Pentecostés, quizás de las fiestas más importantes que tiene la iglesia. No la principal, pero de las más importantes, recordando que toda la liturgia al final de cuentas gira en torno a la Pascua. Sin embargo, Pentecostés tiene una significación muy especial para la iglesia porque a partir de Pentecostés marca como el comienzo de un movimiento misionero, de un impulso misionero que en sí marca lo que va a ser la vida de la iglesia, que es todavía lo que estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, este video y estos videos no nos van a llevar a profundizar acerca del significado como tal de la fiesta. Para eso existen muchos otros videos que han hecho un gran trabajo, y en este caso, este eco va a intentar profundizar acerca de una reflexión a la cual nos lleva la lectura y la fiesta específica de Pentecostés. Para ello, vamos a empezar con recordar cuál fue la lectura, la primera lectura de esta solemnidad de Pentecostés. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía desde el cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, pardos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ya hemos dicho antes, el Pentecostés marca un momento importantísimo dentro de la vida de la iglesia y dentro de la constitución propia de lo que ésta será. El Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, ahora sin ningún temor anunciaba las maravillas del Señor. El Pentecostés narra un acontecimiento que justamente es todo lo contrario a lo que sucede en la Torre de Babel.
En la Torre de Babel, todos sabemos que es ese acontecimiento donde el pueblo estaba construyendo, el ser humano estaba construyendo una torre con la cual pretendía llegar al cielo y ser como Dios, en pocas palabras. Y el Señor, para quitar esa soberbia del corazón del hombre, entonces donde crea los distintos idiomas. Y al causar esta división, acabó con las pretensiones soberbias del hombre. En este caso, ahora lo que hace es todo lo contrario. Es un acontecimiento de comunicación. En un lugar donde por la fiesta de Pentecostés, que por cierto no es una fiesta que nace dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia cristiana, es una fiesta judía que marca los 50 días después de las primicias, de las primeras cosechas que tienen. En ese momento se encontraban entonces en la ciudad personas venidas de todas partes, como lo narra la lectura. Si ustedes se ponen a contar, quizás es posible que haya incluso más idiomas que apóstoles. Y sin embargo, con los apóstoles, y no debemos olvidar a las mujeres que siempre están en estos acontecimientos, obviamente entre ellos también estaba la Madre de Jesús, que siempre fue un personaje importantísimo dentro de la vida de la iglesia. Sin embargo, con más idiomas que apóstoles que pudiesen hablar, todo el mundo entendía lo que decían los apóstoles. Estamos diciendo entonces que Pentecostés vendría siendo, entre otras cosas, la fiesta de la comunicación. La fiesta donde los apóstoles reciben ese don para poder comunicar a todos el gran acontecimiento salvífico del cual habían sido testigos. Es como esa fuerza o ese don que necesitaban para poder llevar a Cristo a todas las naciones. Definitivamente un hecho comunicativo. Pero ¿qué nos dice esto a los músicos de iglesia? A los músicos dentro de la liturgia. Bueno, nos habla sobre un hecho que al final de cuentas nosotros debemos ser comunicadores dentro de lo que nosotros hacemos dentro de la liturgia. Y en cierta manera, a través del Espíritu Santo, con su fuerza, nosotros debemos buscar la manera de comunicar lo que significa la liturgia y la misa para cada uno de nosotros, entendiendo que al final de cuentas la liturgia es el vínculo más grande que existe entre el hombre y Dios. En este sentido, es importante resaltar que todas las investigaciones que se han hecho dentro del campo de la comunicación han caído en cuenta de que 70% de lo que se dice es no verbal. En pocas palabras, que 70% de las cosas que nosotros transmitimos cuando nosotros hablamos no tienen que ver con lo que nosotros decimos textualmente, sino que tiene que ver con lo que nosotros decimos más allá de nuestras palabras. Por ejemplo, 70% es un porcentaje muy grande. Eso quiere decir que al final de cuentas nuestras palabras son limitadas. Y más aún cuando nosotros nos referimos al hecho divino. Porque a Dios no lo podemos encerrar en frases teológicas. De hecho, eso fue una experiencia que vivió Santo Tomás de Aquino, quien dijo que cuando experimentó una experiencia mística, o sea, cuando experimentó a Dios de primera mano, se dio cuenta que todo lo que había escrito era poco e insuficiente para poder comunicar lo que había vivido en torno a Dios. Dios es un hecho muy grande que no se puede limitar ni encerrar en las palabras. En este sentido, tenemos que entender el papel tan importante que juega la música dentro de la liturgia, al momento no solamente de comunicar lo que es Dios y nuestra experiencia de Dios, sino que además de expresar específicamente
¿qué es lo que celebramos dentro de la liturgia? La música en sí misma, dentro de la liturgia, no tendría sentido si fuese nada más para entretener. Tiene un sentido mucho más amplio y profundo. Y de hecho, por eso el Papa Benedicto XVI no ha dudado en decir que en la música se juega el sentido de lo que nosotros creemos. Es dentro de la música que nosotros entendemos cuál es el sentido propio de nuestra fe. A partir del Concilio Vaticano II se ha utilizado bajo la excusa del ayornamiento, o sea, de la actualización propia de la Iglesia y de sus métodos, se ha servido como una excusa para hacer cualquier cosa dentro de la liturgia. Sin embargo, es interesante hacer una investigación o tratar de leer qué es lo que hace el mundo actualmente con las cosas que están relacionadas con la música. Muchos podrían pensar que en una época donde la música que se escucha en las radios es el reggaetón, es la música urbana, bachata, música bailable sobre todo, podríamos caer en la tentación de creer que al final de cuentas eso podría ser ese ayornamiento, esa actualización, digamos, del hecho litúrgico, de los métodos de la iglesia. Sin embargo, quiero resaltar un poquito la popularidad y el alcance que tiene el cine, entendiendo que al final de cuentas cada música tiene su propia finalidad. De eso hablaremos un poquito después. Sin embargo, eso tiene un contexto, el contexto del baile, el contexto del entretenimiento. Sin embargo, cuando nosotros exploramos lo que hace actualmente la industria del cine dentro de lo que es el acompañar de música lo que sucede dentro de una película, nos daremos cuenta que es raro ver, que nunca verán en un cine a gente parándose y bailando en medio de la música que pone dentro de una obra cinematográfica. Un dato importante es que al final de cuentas la música dentro del cine se ha servido para resaltar lo que sucede en la imagen. En pocas palabras, si estamos en una escena dentro de un cementerio, nunca escucharán música que nos invite a aplaudir mientras marcamos el ritmo de la música. Encontraremos más bien música que refleje un poquito la pena de las personas que están en el cementerio. ¿Qué pasa con la música de guerra? Nunca verás una cumbia dentro de una escena de una película de la Segunda Guerra Mundial, cuando los tanques están lanzando balas y balas y balas y entonces está muriendo la gente. En un momento romántico, a mí me encanta poner, por ejemplo, imagínense en medio del Titanic está Leonardo DiCaprio abrazando a la protagonista en la punta del barco y entonces que se escucha pam 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 con pam pam taca pam tacan taca pam 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 en ese momento romántico. Es interesante ver que el hacer algo actual no significa hacer algo rítmico donde la gente baile o donde la gente aplauda mientras se marca un ritmo. No estoy diciendo que esto no se pueda o no se deba hacer dentro de la misa. Yo creo que al final de cuentas eso corresponde a la reflexión propia
de cada persona que ejerce su ministerio dentro de la liturgia. A lo que sí te invito es a revisar qué nosotros hacemos y si tiene sentido dentro del momento litúrgico. En este sentido, te invito a que hagas este ejercicio. Agarra la música que tú utilizas dentro de la liturgia, quítale el texto y pregúntate qué te dice, hacia dónde te lleva, cuál sería tu experiencia si tú le agarraras y le quitaras el texto a la música que haces. ¿Tendría un sentido o nos hablaría del sacrificio de Cristo en la cruz por la cual ejerce nuestra salvación y nuestra redención? ¿Hablaría de fe? ¿A qué nos lleva? Quisiera en este momento hacer un poquito una reflexión en torno a los géneros que se utilizan dentro de la liturgia. Si nosotros nos vamos al tipo de género, por lo general están asociados a una acción específica. Y de hecho la música es un arma tan pero tan potente que los que han estudiado cómo esto repercute en nuestra psiquis y en nuestros comportamientos han llegado a darse cuenta que la música por lo general está unida a comportamientos en específico. Siempre recuerdo que una persona una vez me dijo que cuando escuchaba merengue o escuchaba música, cierta música bailable, lo que le provocaba era agarrarse y servirse un whisky en las rocas y ponerse a tomar. Hasta ese punto nos lleva el poder de la música. Hay tipos de música que nos hacen recordar sentimientos específicos. Hay tipos de música que nos recuerdan aquel amor, que nos recuerdan de repente aquel viaje, aquellas cosas. De hecho, muchas veces la música está incluso emparentada con recuerdos. Está emparentada entonces con recuerdos, con maneras de comportarse, con acciones específicas. A mí me llama mucho la atención este video que se ha hecho viral, que es el de "Estamos de fiesta con Jesús". Y entonces ustedes ven cómo en el video, en cierta manera, quiere exponer gráficamente que cuando tú agarras y pones una música guapachosa, una música que se utiliza dentro de las fiestas para bailar, entonces la gente termina eso, bailando. Y entonces nos damos cuenta que la música de baile nos va a llevar a eso, no a reflexionar, a bailar. Entonces, y una música romántica nos va a llevar a exaltar sentimientos de amor, pero de amor romántico, que no necesariamente es el amor del cual habla Jesús. En cierta manera, cuando nosotros colocamos música para bailar dentro de las iglesias, cabría preguntarse, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a bailar. Y la verdad es que la música de baile es una música que está emparentada con lo que es la celebración. Pero cabe la pregunta, ¿y la celebración que nosotros hacemos dentro de nuestros templos, la celebración de la misa, es el mismo tipo de celebración? ¿Tiene el mismo sentido? Lastimosamente con la música muchas veces tendemos a banalizar lo que significa la celebración, la fiesta que nosotros vivimos dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Porque es una fiesta que tiene un sentido mucho más profundo y que tiene un sentido que va mucho más allá y que
cambia nuestra vida, es una realidad. La fiesta de la misa, la fiesta de la fe, como la ha llamado el Papa Benedicto XVI, es una celebración que es trascendente, que cambia nuestra vida, que cambia nuestros comportamientos, cambia lo que nosotros mismos somos. ¿Podría compararse esto a una fiesta de cumpleaños? Asimismo sucede con la música romántica. La música que si nosotros decimos que nosotros tenemos un gran amor por Jesús, yo creo que quizás es válido el poder decir que nosotros podemos comparar esto con el mayor romanticismo, como una historia de amor. Yo particularmente me encanta pensar en mi historia con Jesús como una historia de amor en la cual Él me busca, en el cual Él ha querido conquistar, en el que me ha querido seducir, como dice el texto de San Agustín. Sin embargo, el amor al cual nos llama Jesús, el amor que ha tenido Dios con nosotros, es equiparable al amor que nosotros podemos sentir en una relación de pareja. En cierta manera, cuando nosotros utilizamos géneros que marcan un amor romántico y simplemente lo dejamos así, es posible que estemos banalizando también el amor. El amor de Dios es algo que va mucho más allá de un sentimiento. Es un amor que nos transforma, es un amor que nos libera, es un amor que nos cambia de manera radical y profunda. Y en cierta manera nuestra música debería hablar de eso. Es por ello que cuando nosotros realizamos nuestro ministerio de la música dentro de la misa, debemos tener un sentido profundo de lo que estamos celebrando. Tenemos que ser profundo conocedores. Es más, tenemos que ser testigos propios de la redención de Cristo. Porque si nosotros no lo vivimos, nunca vamos a saber cómo exteriorizarlo. La formación del músico litúrgico tiene que ir más allá simplemente de preguntar si un canto es válido o no es válido para la liturgia. Dentro de los grupos de formación en las redes sociales, específicamente yo trabajo con la administración de un grupo que se llama Formación para Músicos y Cantores en la liturgia, y está plagado de preguntas. ¿Se puede cantar este canto o no? ¿Este canto está permitido? ¿Este canto no está permitido? ¿Este canto es para la liturgia? ¿No es para la liturgia? ¿Quién es el autor de este canto? ¿Será un cantante protestante o es católico este canto? Y así, ese es el día a día de ese grupo. Pocas personas preguntan, ¿cuál es el sentido propio del ofertorio? Pocas personas preguntan, ¿cuál es la significación del santo? O por ejemplo pregunten, ¿por qué se dice 3 veces santo? Son preguntas que nos deberían ocupar. Y más allá de nuestra música, pues esta música al final de cuentas acompaña a algo que es mucho más grande, es un hecho completo, es parte integral de lo que es el sacrificio propio de Cristo dentro de la liturgia. ¿Cuál es el sentido pleno de la celebración eucarística? ¿Cuál es el sentido pleno de los sacramentos? Son cosas que nosotros deberíamos reflexionar, entendiendo que al final de cuentas es algo que es tan grande como el mismo Dios y que por lo tanto es difícil enmarcarlo o decir ya lo entendí todo. Siempre para una persona enamorada de Dios y enamorada de Dios dentro de la Eucaristía, dentro de su sacrificio, siempre va a ser poco y siempre va a encontrar nuevas significaciones al hecho mismo de vivir la liturgia. Y parecerá mentira, pero nuestra labor como músicos dentro de la liturgia va a ser justamente el hacer que las personas se acerquen cada vez más a este misterio de la actualización de la redención de Cristo en la vida de la iglesia.
No por nada la iglesia la ha llamado fuente y cumbre de nuestra vida. En la liturgia se encierra el secreto, la significación, todo lo que es nuestra relación con Dios, y toda nuestra vida debería girar en torno a eso. En este sentido, tenemos que decir que los músicos estamos llamados a ser mistagogos. Palabrita complicada, ¿no? Mistagogía. ¿De qué trata la mistagogía? Mistagogía se refiere a la pedagogía propia de lo que es el misterio, o sea, la enseñanza o el cómo se transmite lo que es el misterio como tal. En cierta manera, nosotros a través de nuestra música y dentro de los géneros que nosotros utilizamos, estamos llamados a ser mistagogos, o sea, a transmitir lo que Dios mismo está actualizando a través del sacrificio de la misa. Por ello, nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección, del cambio, de la redención de Cristo. Y en esa medida nuestra música estará emparentada con lo que es la celebración como tal. Para poder ser mistagogos, o sea, para poder enseñar lo que es el misterio, entonces nosotros debemos estar abiertos a la acción del Espíritu de dejarnos transformar, de conocer, de vivir plenamente. Por eso cualquier formación que ustedes reciban, no solamente dentro del campo de qué música es esta, de qué cantos se deben poner en tal lugar, en qué momento se puede cantar y en qué momento no se puede cantar, nosotros deberíamos formarnos dentro del sentido propio de lo que es esa celebración y de lo que significa para nosotros la iglesia. Esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Entiendo a profundidad lo que es la misa? ¿Entiendo el significado que tiene cada momento ritual? ¿El uso que le doy a la música tiene que ver con la muerte y resurrección que debemos vivir en cada misa? Para finalizar ya este video, permíteme recordarles cuál es la finalidad de la música dentro de la misa. La finalidad dentro de la misa, dicen los documentos de la iglesia, que tiende a dos objetivos claros. El primero, que es la glorificación de Dios, y la segunda, que es la santificación de los fieles. Esta finalidad es la misma de la liturgia y compartimos la misma finalidad porque al final de cuentas la música no es un hecho en sí solo dentro de la liturgia. La música en sí misma es la liturgia. Y quizás eso nos debería llevar a la reflexión. Nuestra música en verdad es una fuente de santificación para las personas. Definitivamente, esto es algo que no nos compete a nosotros solamente. Dios pide nuestra colaboración, pero al final de cuentas dice la palabra que es el Espíritu Santo el que nos hace decir Jesús es el Señor. En pocas palabras, sin Dios y el Espíritu Santo nada somos. Por eso es muy importante, en principio, que nosotros primero contemplemos y nosotros veamos de manera devota, de manera reverente el ministerio que nosotros hacemos, y lo debemos fundamentar en la oración. Sin embargo, es importante recordar que también Dios quiere nuestra colaboración dentro de lo que nosotros hacemos, porque si todo fuese Espíritu Santo, nada más, los sacerdotes no estudiaran teología para ser sacerdotes, no estudiaran teología, no estudiaran pastoral, no estudiaran Biblia, no estudiaran todo lo que estudian para poder realizar su ministerio. El músico igual debe hacerlo. Entonces hagamos esta pregunta. ¿La música que nosotros hacemos está pensada para la santificación de las personas? O sea, ¿está pensado para llevar a las personas a Dios? ¿O la música que nosotros hacemos está llevada para traer a Dios, o sea, cambiar a Dios y ponerlo bajo nuestros propios términos? En pocas palabras,
está hecha para adaptar a Dios de acuerdo a nuestros gustos. Recuerdo las palabras de cierto teólogo famoso en estos días que decía: la música dentro de la misa debe ser igual, porque al final de cuentas la música dentro de la misa es la misa misma. Por lo tanto, nuestra música no debe ser para entretener, sino que nuestra música debe ser para salvar. Bendiciones.